El ascensor de Valme. Aquel lunes, 22 de diciembre de 2003, a eso de las 13 horas, algo me impulsó a cambiar de planes. Seguí la intuición. Me dirigía de Cádiz a Sevilla, España, con el fin de proseguir algunas de las investigaciones habituales. Pues bien, como digo, algo me obligó a salir de la autopista. Poco después me hallaba frente al hospital de Valme, al sur de la mencionada ciudad de Sevilla. En esos momentos llevaba entre manos un caso tan espectacular como laborioso, y decidí probar fortuna. Los médicos y enfermeras de aquel hospital tenían que saber algo al respecto. Y sigo leyendo en el cuaderno de campo. Busco en la tercera planta del hospital, maternidad. Pregunto y pregunto. Médicos, enfermeras y supervisores conocían al doctor de la Manzanara, pero no saben nada sobre el asunto del parto. Mala suerte. Alguien me sugiere que hable con Isabel Pavón, supervisora. La localizo y le explico. Me deja hablar. Niega con la cabeza. Tampoco sabe nada de esa historia, pero sí de otra, no menos intrigante. Me cuenta y me proporciona pelos y señales. Fue así como inicié la investigación del caso del ascensor de Valme. Días después regresé al hospital y, merced a la mediación de Gemma Núñez y de la citada Isabel Pavón, tuve acceso finalmente al protagonista del suceso, un supervisor al que llamaré FM. Los hechos se registraron de la siguiente manera. En el otoño de 1988, FM se ausentó del hospital para participar en un curso, en la ciudad de Granada, España. Allí permaneció hasta julio de 1989. Después retornó a Valme y reanudó sus tareas como supervisor de planta. Y llegó el invierno de 1990. FM no recordaba la fecha exacta. Ese día me tocó turno de noche. A eso de las 11 bajó una de las auxiliares de maternidad y me pidió una pastilla. Hablamos un momento. Comentó que hacía el turno con otra compañera. No recuerdo el nombre. Y a eso de la 1 de la madrugada decidí hacer un alto en el trabajo y subir a la sexta. Necesitaba tabaco. FM se hallaba en la primera planta. Caminé hasta el ascensor, comprobé que estaba activado y pulsé. Alguien lo ha solicitado, pensé. Pero no, llegó procedente de abajo. No sé si del 0 o del 1. Se abrieron las puertas y encontré a Carmen Montero, auxiliar de enfermería. Yo la conocía de años. Aparecía recostada en la zona de pulsadores. La saludé. Le di las buenas noches, pero no hubo respuesta. No dije nada. Me situé en la esquina opuesta y observé. Parecía cansada. Tenía la mirada fija en la pared. Estaba ausente. Vestía de blanco, sin la credencial. No tomé en cuenta la aparente falta de consideración. Era tarde. A esas horas, cada cual anda metido en sus pensamientos. Segundos después, las puertas se abrieron y Carmen caminó despacio. Salió del ascensor y dobló a la izquierda, en dirección a los paritorios. To do normal. Allí trabajaba ella. FM rectificó, todo normal no. Al salir tampoco saludó. El elevador se había detenido en la tercera planta, maternidad. FM regresó a su despacho y terminó comentando el encuentro con Carmen. Los compañeros quedaron desconcertados. Eso no podía ser. Carmen Montero del Pozo murió en marzo de 1989 en el Hospital García Morató, en Sevilla, como consecuencia de un aneurisma de aorta. De eso hacía más de un año, pero FM no estaba en un error. La persona que coincidió con él en el ascensor era Carmen. La descripción coincidía con lo que él y los compañeros sabían: rubia, alta, piel clara, ojos azules, fuerte, labios pintados, incluso cuando trabajaba.
Carmen era muy vitalista y extrovertida. Le encantaban las bromas. Siempre estaba de buen humor. Por eso me extrañó que no saludara. Indagué en el hospital y los datos eran correctos. FM no supo de la muerte de Carmen Montero porque, como dije, al producirse el fallecimiento, él se encontraba ausente en la ciudad de Granada. Cuando retornó al hospital de Valme nadie le habló del asunto. Para FM, por tanto, Carmen se hallaba viva cuando coincidió con ella en el elevador. En opinión de FM, el ascensor podía proceder de la planta 1. Allí están los vestuarios y el laboratorio. El supervisor pensó que Carmen bajó a la 1, porque olvidó algo en el vestuario o porque llevó una muestra al laboratorio. Después, obviamente, tuvo que pulsar el botón de la tercera planta. Como se recordará, el elevador se detuvo en dicha planta, pero allí no esperaba nadie. El mecanismo, por tanto, tuvo que ser activado desde el interior del ascensor. En otras palabras, tuvo que ser la fallecida quien lo hiciera. Según mis cálculos, el elevador necesitaba del orden de 6 segundos para desplazarse de un piso a otro. Si la mujer pulsó en la planta 1, y la máquina se detuvo en la tercera, eso quiere decir que Carmen permaneció en el interior del elevador por espacio de 24 segundos, aproximadamente. FM, por su parte, compartió el habitáculo con la fallecida durante 12 segundos, más o menos. Otras personas del hospital de Valme aseguran haber visto a la rubia en varios lugares del centro sanitario, en especial en la zona del montacargas. Pero esa es otra historia. Otra vez la rubia del ascensor. ¿De qué puedo asombrarme a estas alturas de la vida? Aunque parezca mentira, de mucho. Y esto fue lo que sucedió cuando escuché a Espe. Habían transcurrido 10 años desde las primeras pesquisas en el hospital sevillano de Valme, y el destino movió los hilos. Aquel 16 de febrero de 2013 me senté con Esperanza Crespo para hablar de otro asunto. ¿Casualidad? Lo dudo. Al poco, Espe se refirió a la desagradable experiencia vivida, o sufrida, en uno de los ascensores del Hospital Virgen de Valme. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Otra vez la rubia del ascensor? Espe relató lo ocurrido, y con detalle. Sucedió en febrero de 1991. Yo era celadora. Recuerdo que eran las 3 de la madrugada. Me hallaba en la puerta de urgencias. Era la única mujer celadora en aquel tiempo. Y en eso llegó una embarazada. Los compañeros pidieron que la llevara a maternidad, y así lo hice. La subí, creo recordar que a la 4ª planta, y la dejé en manos del personal sanitario. Y caminé de nuevo hacia el ascensor. Pulsé y esperé. Estaba sola. Allí, a esas horas, no había nadie. Llegó, se abrieron las puertas, y entré. No había nadie en el ascensor. Me dirigí a los botones y pulsé para bajar a urgencias. Y, en eso, entró alguien. Era una enfermera. Yo me retiré a la pared situada frente a los botones. Fue en esos momentos cuando sentí aquel frío. La enfermera se colocó en la otra pared, frente a mí. Era alta y rubia. El frío era intenso y muy raro. La calefacción estaba a tope. De hecho íbamos en manga corta. No me gustó. La enfermera me miró, cruzó los brazos sobre el pecho, y frotó las manos contra la chaquetilla, al tiempo que exclamaba, «¡Qué frío hace!», ¿no? Yo respondí, «Sí». Fue un «sí», seco y de mala gana. Algo me decía que la situación no era normal. Espe aclaró, era la primera vez que veía a la enfermera. No la conocía de nada. Llegamos finalmente a la planta 1, urgencias, y las puertas se abrieron. Yo salí como una bala. La rubia salió detrás. Escuché los pasos.
Y me dirigí hacia urgencias. Entonces oí una voz en la cabeza que decía, vuélvete. Y me volví. La rubia ya no estaba. Era imposible. No podía haber desaparecido. Me volví en cuestión de segundos. Estaba muerta de miedo. Llegué a mi sitio y allí permanecí, en silencio y descompuesta. No preguntes cómo, pero yo sabía que aquella persona no estaba viva. Concluida la exposición, Espe se brindó, encantada, a profundizar en los detalles. Empezó por el vestuario de la enfermera. Vestía el uniforme del hospital, chaquetilla, pantalón y zuecos blancos. ¿Portaba alguna credencial? No. Descríbela. Era alta. Alcanzaba 1,80 metros, como poco. Piel blanca, como los nórdicos. Pelo rubio y fino. Ojos claros. Complexión fuerte. Atlética. El pelo le llegaba a los hombros. Tenía flequillo. ¿Qué edad aparentaba? Alrededor de 30 años. Estuve casi seguro. Era la descripción hecha por FM, supervisor del Balme, que vio a Carmen Montero en el invierno de 1990, y también en un ascensor. Entre una aparición y otra transcurrieron varios meses. Carmen, como se recordará, falleció en marzo de 1989 en el García Morató, otro hospital de Sevilla. Y pasé al capítulo del frío. Era febrero de 1991. Sí. ¿Tú habías utilizado ese ascensor poco antes? Sí. ¿Notaste frío al subir a la maternidad? No. Como te dije, la calefacción, en el hospital, estaba alta. Hacía calor. Íbamos en manga corta. Tratemos de reconstruir lo sucedido, paso a paso. Espe asintió. Se abren las puertas del elevador. Tú entras. La muchacha asintió en silencio. ¿Y al entrar en el ascensor, percibes el frío? No, replicó Espe con seguridad. Al entrar todo fue normal. Pulsé y en ese momento apareció ella. Espe meditó unos segundos y prosiguió. Fue al entrar la enfermera cuando se presentó el frío. ¿Estás segura? Completamente. En otras palabras, el frío llegó con la rubia. Así es. ¿Podrías describirlo? Era un frío intenso, de los que se te mete hasta los huesos. ¿Parecido a qué? Quizá al frío de una cámara frigorífica. ¿Temperatura? Por encima de 0 porque las paredes del ascensor no estaban empañadas, ni desprendíamos vaho al hablar o al respirar. ¿Cuánto duró el frío? El tiempo que permanecimos en el ascensor. Eché cuentas. Espe estuvo en el ascensor, con la rubia, durante 30 segundos, aproximadamente. Después, al salir, la temperatura era la normal en el hospital. Háblame de la enfermera. No me gustó, como dije. ¿Te miraba? Sí, todo el rato. ¿Cómo era la mirada? Fija. Como perdida. Yo estaba angustiada. ¿Movió los labios al hablar? Sí. Insistí e insistí. ¿Por qué dices que la situación no te gustó? Tú no conocías a la enfermera. No sé explicarlo, pero no me gustó. Yo sabía que aquella persona estaba muerta. No entiendo. Espe se encogió de hombros y resumió. Intuición. ¿Os despedisteis al dejar el elevador? Para nada. Yo salí pitando. ¿Por qué dices que desapareció? Porque no tiene otra explicación. Volví la cabeza en menos de 3 segundos y ya no estaba. No pudo marchar hacia ninguna parte, salvo a urgencias. A esas horas, todo estaba cerrado. Ante mi asombro, Espe nunca supo de la experiencia de FM. Es ahora cuando ha tenido conocimiento de la identidad y de la suerte que corrió la rubia del ascensor. Por supuesto, FM tampoco supo de la dramática experiencia de Esperanza.